Bienvenidos, bienvenidas a un directo más aquí en Nexus Lux. Hoy vamos a estar hablando esto de cómo salir del piloto automático, ¿no? ¿Qué es un poco esto del piloto automático? Esto es algo que prácticamente todos tenemos este piloto automático, aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Ese momento, por ejemplo, en que decís que ya no vas a escribirle más a esa persona, ¿verdad? Que ya está, que ya basta, ya no le vas a escribir más y terminas escribiéndole. O cuando te prometes que vas a poner un límite, ¿verdad? Y no sé, y terminas cediendo ante ese límite, volvés a callarte, por ejemplo, en vez de poner un límite, en vez de hablar y decir no, hasta aquí, te callas la boca. O cuando sabes perfectamente que ya estás sobrepasado, que estás sobrepasada, pero ya llegaste al punto de quiebre de ya no poder más, pero no poder dejar de hacerlo, no poder dejar de trabajar, no poder dejar de producir. Cuando llevas también, suele pasar mucho esto, cuando llevas mucho tiempo trabajando en ti, cuando ya leíste un montón de libros de espiritualidad, autoayuda, hiciste terapias, meditaste, conoces todas tus heridas emocionales, comprendes todos tus patrones y después aparece una situación concreta y todo lo que aprendiste, todo lo que creías haber aprendido es como que desaparece y volvés a reaccionar de la misma manera. De eso vamos a hablar hoy. No solo del piloto automático en una relación, que también lo vamos a tocar bastante, sino de ese piloto automático en toda la experiencia humana. ¿Sí? En lo que pensás, en lo que sentís, en cómo te relacionás. Hola Reyes, gracias por dar tap tap. Bienvenida. Buenas tardes Reyes. Gracias por el quiéreme. Entonces, en cómo ese piloto automático en toda la experiencia humana, ¿no? En cómo pensás, en cómo sentís, en cómo te relacionás, no solo en las relaciones, sino también en el trabajo, en la espiritualidad incluso. También tenemos ese piloto automático. Este piloto automático está en todos lados, no nos damos ni cuenta. Y muchas veces queremos salir de este piloto automático e intentamos reprogramar nuestra mente únicamente. Reprogramar nuestra mente únicamente. Me quedo ahí medio. Pero a lo que me refiero es que no es solo mental el piloto automático, ¿vale? Hola Ana Laura, bienvenida. Entonces, este piloto automático lo vamos a ver incluso en la imagen que construimos de nosotros mismos, ¿sí? Así que mientras va entrando la gente, quiero que me digas algo, quiero que me respondas una pregunta, a ver si sos capaz. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿En qué momento sentís que perdés fácilmente el control de ti? ¿Cuáles son los momentos que más te hacen reaccionar? Hola Amada, ¿qué tal estás? Bienvenida. Cuando alguien se aleja es cuando más reaccionás o cuando te critican o cuando no tenés la respuesta que esperabas de la persona o cuando tenés que poner un límite, te da como cosita y al final siempre terminás cediendo. ¿En qué momento sentís que perdés más fácilmente el control? Y entra este piloto automático. De esto vamos a hablar hoy, de ese piloto automático, de cómo reaccionamos sin darnos cuenta. Bien, y quiero empezar con una contradicción
a la hora de poner límites, dice Reyes, ¿qué le cuesta más? Bien, a la hora de poner límites suele ser bastante común eso. Poner límites nos cuesta mucho, muchas veces, porque creemos que nos van a juzgar o creemos que vamos a perder a esa persona, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho poner límites. Hola, Catherine, ¿qué tal estás? Entonces, gracias por el quiéreme, Catherine. Entonces, quiero empezar con esta contradicción, ¿vale? Porque hay personas, esto es como una contradicción porque hay personas que saben muchísimo de sí mismos. Seguro que tú sabes mucho de ti, ¿verdad? Porque sabes cuáles son tus heridas emocionales, sabes sobre traumas, sabes sobre espiritualidad, sabes sobre energía, sobre vínculos kármicos, relaciones, te leíste un montón de libros, incluso seguramente que capaz sos muy capaz de explicarle a otras personas por qué están reaccionando como reaccionan, ¿sí? Capaz tenés esa habilidad, pero después en tu vida, en tu experiencia, ocurre algo X, una persona tarda en responderte, alguien cambió un poquito el tono de voz, te pusieron un límite y aparece en ti una fractura inesperada, ¿sí? De repente toda esa conciencia desaparece. Hola, Vero. Vero dice, me paralizo al momento de confrontar. Muy bien, Vero. Verlos, o sea, yo hago esta pregunta porque esta pregunta nos puede hacer empezar a que seamos conscientes, ¿vale? Luego, he abierto, ahora os voy a comentar un poquito, he abierto un reto, ¿vale? He abierto un reto de 7 días dentro de la comunidad, gratuito. Podéis entrar todos ahí a hacer el reto. Y son 7 días seguidos de un video cada día y ejercicios cada día. ¿Para qué? Para salir de este piloto automático. ¿Bien? Así que eso lo tenéis dentro de la comunidad. Para entrar a la comunidad podéis hacerlo desde el link de mi perfil aquí en TikTok. Y en YouTube también. Hola, Jenny, gracias por ese quiéreme. Entonces, como decía, seguramente sabes un montón sobre vos, te conoces todas las heridas, vos sos capaz incluso de decirle a otras personas por qué reaccionan como reaccionan, podés entender todo esto muy bien, ¿verdad? Pero luego al momento que pasa algo en tu vida, en tu experiencia, como que toda esa conciencia que tenías desaparece y vuelve esa urgencia, vuelve el miedo, vuelve la rabia, vuelve el silencio y vuelve ese mismo comportamiento, ese mismo patrón que te habías prometido que no ibas a repetir. Y encima, aquí viene una de las partes más fuertes, y es que además de que vuelve ese patrón que tú te prometiste que no ibas a repetir, ¿qué sucede después de esto? Que llega el juicio hacia ti mismo. Porque dices, ¿cómo pude otra vez caer en lo mismo? ¿Cómo otra vez aquí? Otra vez cometí el mismo error, otra no aprendo más. Y ahí empezamos a fustigarnos, ¿verdad? En esta conversación interna que tenemos. Entonces, ¿por qué entiendo perfectamente mi patrón cuando estoy tranquilo, cuando estoy viendo un video espiritual o cuando estoy viendo un video de gestión emocional, cuando estoy viendo un video donde se me está explicando? Yo lo puedo entender. Puedo entender las heridas, puedo entender los traumas, los patrones, los límites, lo puedo entender todo. Pero luego no soy capaz de integrarlo cuando algo se activa en mí. Y este es el punto. Porque ahí es donde justamente entra ese piloto automático, ¿verdad? Aquí nos dice Enrique. Bienvenido, Enrique. Hola, pero poner límites es que te están obligando a respetarte porque él o ellos no lo están haciendo. Claro, poner límites es el primer paso del amor propio, básicamente.
Hay que saber poner límites y cómo ponerlos, desde dónde poner esos límites, ¿verdad? Porque no es lo mismo agarrar a una persona y decirle, porque tú, aquí, hasta aquí he llegado, punto, pum, cierro la puerta y me voy. Eso no sería un límite, eso sería como un reproche, ¿verdad? Ahora un límite quizás desde un punto más tranquilo, más sosegado, donde hay una claridad. Puede haber firmeza igualmente, ¿eh? O sea, se puede ser muy firme para poner un límite, ¿verdad? Podemos poner un límite desde la firmeza y decir, mira, esto a mí me hace daño y este es mi límite, punto, ¿verdad? Y ahí es donde empieza ese amor propio también. Ser asertivos, claro, Caterina, exacto. Entonces, bien, como estaba comentando, ¿no? ¿Por qué entendemos perfectamente nuestros patrones cuando estamos tranquilos, pero luego no podemos detener ese piloto automático cuando se activa realmente? Bien, y vamos a parar acá un poquito, porque esto es uno de los grandes errores del crecimiento personal y de mucha también de la espiritualidad contemporánea. Acá hay un error generalmente que se confunde mucho. Y es que creemos que comprendemos algo, que comprender una reacción significa haber dejado vivir desde la reacción. Y no, ¿vale? O sea, tú puedes comprender un patrón perfectamente, puedes comprenderlo, pero puedes seguir obedeciendo ese patrón. Tú, por comprender el patrón que se está activando en tu vida, ese patrón repetitivo o esas heridas que se están activando, tú las puedes comprender, las puedes entender. Pero entenderlas no significa que ya no vivas desde esa herida o desde ese patrón. ¿Sí? Puedes explicarla intelectualmente, puedes explicar perfectamente lo que ocurre, bien, pero luego seguir perdiendo claridad cuando aparece en una situación real eso. Y eso es lo que llamamos el piloto automático. El piloto automático no es que te falte inteligencia o que te falte espiritualidad. No, no es falta de voluntad el piloto automático. El piloto automático es, digamos, como una parte de tu experiencia que ya aprendió cómo responder antes de que vos puedas elegir conscientemente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito por encima esto, porque todo esto lo vemos a fondo dentro de la comunidad gratis. Durante 7 días puedes entrar a la comunidad totalmente gratis, hacer el reto y aprender esto del piloto automático. Es un reto de 7 días para aprender a salir del piloto automático. Bien, son 7 días gratis dentro de la comunidad, no pagas nada, haces el reto de 7 días sin ningún tipo de compromiso y luego te puedes ir. Bien, o te puedes quedar si te gusta, porque esto es para que obviamente que si te gusta la comunidad, te gusta cómo trabajamos allí, pues te quedes. Bien, pero tienes 7 días para hacer este reto. Un día, un video por día, un ejercicio por día, y ya verás que en 7 días vas a empezar a notar ese cambio. Bien. Entonces, bien. ¿Qué creen ustedes que es el piloto automático? Porque cuando escuchamos piloto automático, yo creo que muchas personas se empiezan a imaginar como algo bastante superficial, ¿no? Si yo te digo que tú funcionas en piloto automático, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Capaz entiendo que es levantarte, prepararte el café, ir al trabajo sin darte cuenta del camino y como que ahí estás en piloto automático, ¿no? Abrir el móvil sin saber ni por qué, pero estás ahí ya enganchado al TikTok o a una aplicación, ¿verdad? Y sí, todo esto formaría parte del piloto automático, pero sería muy superficial esto. Sería como un piloto automático muy superficial. Nosotros lo que vamos a trabajar es algo mucho más profundo.
es mucho más profundo, mucho más dentro, mucho más emocional y espiritual. Que no estás presente. Sí, bien, podría ser, no estamos presentes en el aquí y el ahora, y estamos como en ese piloto automático, ¿verdad? Entonces, básicamente podríamos decir, ¿sí? Así un poquito a la ligera, que ese piloto automático es responder a ese presente, al aquí y a la hora, es responder en el presente, pero desde conclusiones que ya estaban instaladas antes de que esa situación ocurriera. Entonces, tú no reaccionas únicamente a lo que está sucediendo en este presente, a lo que está pasando ahora. Tú reaccionas también a lo que esa situación representa dentro de ti. Bien, porque dos personas pueden vivir exactamente el mismo hecho y tener experiencias completamente diferentes. Una persona, si no le responden un mensaje durante varias horas en el WhatsApp, un ejemplo que ponemos mucho, entonces una persona pues puede continuar su vida, no pasa nada, no me respondió el WhatsApp, me dejó en visto, sigue en línea, no pasa nada, yo sigo con mi vida. Pero otra persona, esa misma experiencia, esas mismas horas, la puede vivir como una amenaza. Pero no porque una persona sea mejor que la otra, o porque una esté más evolucionada, o porque una sea más espiritual. No, 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 no. Simplemente porque para una persona el silencio no significa lo mismo que para la otra. Para uno puede significar ese silencio, pues bueno, no me ha respondido todavía, no pasa nada. Pero para otra, ese silencio significa no le importo, ya me está rechazando otra vez, me va a abandonar, seguro que está hablando con otros sí habla, conmigo no, a mí siempre me deja para lo último. ¿Sí? Entonces, realmente la situación aquí, que no te contesten, es una situación pequeña. No es algo grave, entre comillas. Pero lo que despierta interiormente no lo es. Y ahí es donde aparece ese automatismo, ahí es donde aparece ese piloto automático. Entonces, no estás decidiendo conscientemente sentirte amenazado. No, no es algo que lo haces consciente. No hay como una reunión en tu cabeza que dice, voy a interpretar esto como abandono y voy a sentir ansiedad y después voy a comportarme de tal manera, voy a estar llamando o voy a estar persiguiendo a esta persona. No. No funciona así, ¿vale? Pero ocurre así, ¿sí? Y cuando te das cuenta, ya estás metido de lleno en ese ciclo. Ya estás revisando el móvil, ya estás actuando. Tu conducta ya está siendo X, ¿vale? Ahí hay varias opciones, obviamente. Vamos a ver un poquito por aquí. Dice Vero, a la herida tocada con la acción. Claro, a la herida que cada uno toca. Cada uno lo va a sentir diferente por sus heridas, obviamente. Hola, YSSK, bienvenida. Así me pasó en estos días. Lo del teléfono, Vero. Según la percepción de cada ser, dice Catherine, sí, esa percepción de la experiencia va a estar influida obviamente por esos traumas, por esas heridas, por todo esto. Vero dice, ya sé de quién viene la palabra, pero me dolió igual. Es que una cosa no quita la otra, Vero. Porque aquí no se trata de negar el dolor, se trata de aprender a sentir con conciencia ese dolor. No es dejarme arrastrar por el dolor, es ser consciente. Mira, esto me duele. Una cosa no quita la otra. Bien, que yo salga del piloto automático no quita que me deje de doler.
va a doler igual la situación, te puede doler igual porque va a estar tocando heridas tuyas. Pero al ser consciente, lo que vas a hacer es que entre la emoción que tú sientes y la reacción que tú tienes con el reto que tenemos dentro de la comunidad, cómo aprendemos esto en 7 días, lo que hacemos es generar un pequeño espacio entre la emoción y la reacción. Y al generar ese pequeño espacio de conciencia, tú ya puedes elegir reaccionar de otra forma y no en ese piloto automático. Y ahí está la clave. No significa que no te tenga que doler, Vero. Porque la situación te puede doler, que no te conteste, es totalmente válido que te duela. Gracias, Amada, por esa rosita. Gracias, Jenny, por esos regalitos. Entonces, que no te contesten al mensaje, por ejemplo, y te duele, es totalmente válido. Es totalmente válido también que aparezca esa narrativa, esa historia en tu mente. De, no le importo, está con otra. Es válido. Ahora, cuando empieza a aparecer esto, si tú aprendes a diferenciar la emoción de la narrativa, de la historia de tu mente, y luego de lo que es la reacción que tú tienes, ¿vale? Si diferenciamos esto, podemos meter un espacio en el medio, ¿sí? Podemos meter un espacio en el medio para tomar una reacción diferente, ¿vale? Entonces, ahí está ese truco de que aprendemos dentro de la comunidad para salir de ese piloto automático. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver también una diferencia fundamental, que una cosa es actuar, ¿vale? Y otra cosa es ser arrastrado hacia la acción. No es lo mismo actuar, accionar, que reaccionar, ¿sí? Desde fuera puede parecer lo mismo, pero interiormente son experiencias completamente distintas. Entonces, vamos a ir también ahora a una parte muy, muy importante, porque mucha gente cree que el piloto automático que tenemos, ¿no? Cuando reaccionamos de forma automática, se encuentra en la mente. Y es como que la gente cree que cuando reacciona a algo, está reaccionando desde la mente. ¿Sí? Como que está reaccionando desde la mente. Entonces, el piloto automático no vive exclusivamente en tus pensamientos. Este piloto automático, entre comillas que hablamos, ¿no? Atraviesa toda tu experiencia humana. ¿Recordamos cómo se vive la experiencia humana? ¿Cuál es el vehículo de la experiencia humana? Entonces, este piloto automático atraviesa todo tu espíritu, las emociones, la mente, la forma en que interpretas todo esto que ocurre, la energía que movilizas, los patrones que se repiten, los vínculos, las decisiones. ¿Bien? El espíritu, correcto, Catherine. Entonces, por eso, reducirlo simplemente cuando te dicen, no, o sea, para salir del piloto automático tienes que reprogramar tu mente. Tienes que pensar de otra manera. Eso se queda muy corto. Eso se queda muy corto. Eso es como una pizquita. ¿Bien? Porque tú puedes repetirte una frase racional, pero todo tu espíritu está viviendo otra realidad completamente diferente, está viviendo otra experiencia. Tú puedes decirte para ti, va, no pasa nada, pero por dentro sí está pasando. ¿Sí? Tú puedes decir, no valgo mucho, ¿no? Te haces como esa creencia de yo no valgo mucho, pero luego sigues aceptando vínculos en los que constantemente tienes que estar demostrando tu valor. ¿Ves cómo estás repitiendo ahí?
O puedes decir, yo confío en el universo, y luego estar revisando cada señal, intentando asegurar que las cosas sucedan como tú quieres. Esto suele pasar mucho en la espiritualidad. Entonces, una cosa es lo que digo y otra cosa es cómo reacciono. ¿Vale? Lo que pienso no es lo mismo para reprogramar, salir de este piloto automático, es a lo que voy. ¿Bien? Entonces, la mente aprende palabras. Sí, la mente puede aprender palabras. ¿Bien? Pero el discurso consciente puede ir por un lado y la experiencia puede ir por otro totalmente diferente. Y la vida continúa siendo conducida al final del mismo lugar. Entonces, tenemos que cambiar un poquito esto y no decir, tengo miedo de que me abandone, que puede ser una verdad. Bien, que tú puedes, es lícito que tengas miedo a que te abandonen. Pero si empiezas, si quieres reprogramar un poquito, ¿verdad? Que no es solo con la mente, sino que hay que empezar a integrar muchas cosas antes, y el tema de la mente obviamente también viene a colación, esta reprogramación mental, pero antes hay que integrar muchas cosas emocionales. Cuando integramos eso, ya dejamos de decir tengo miedo a que me abandone. Y podemos empezar a tener el pensamiento de estoy sintiendo una conexión muy intensa y el universo me está mostrando que todavía hay algo pendiente. Entonces ya va cambiando ese vocabulario. Y ahí está esa reprogramación, y ahí va cambiando también ese pensamiento. Pero el pensamiento, la mente, no es la única parte de todo este juego para salir del piloto automático. Bien, hay mucho en juego. Gracias, María Paz, bienvenida. Gracias por decir quiéreme. Entonces, la estructura interna, muchas veces, cuando simplemente solo reprogramamos a nivel mental, si solo reprogramamos a nivel mental, tu estructura interna va a permanecer igual. El lenguaje va a cambiar, pero tu estructura interna permanece igual. ¿Bien? Entonces, si tu estructura interna permanece exactamente igual, el piloto automático va a seguir funcionando de la misma forma, aunque hables diferente. Entonces, por eso no se trata solo de hablar diferente, solo de pensar diferente. Se trata de aprender a sentir. Hola, Frank Karp, bienvenido a la familia. Fernanda, bienvenida a la familia. ¿Vale? Si hay preguntitas, si vais teniendo preguntas de lo que voy explicando, hacerlas sin ningún tipo de reparo, ¿vale? O alguna opinión o cualquier cosita, ¿sí? Que aquí os estoy leyendo. Bien. Entonces, el automatismo, ¿sí? Este piloto automático no solo aparece en tus vínculos relacionales, aparece mucho ahí, se expresa mucho ahí, pero no se limita solo a eso. Este piloto automático también aparece en tu trabajo o en cómo te relacionas con el dinero, ¿verdad? Capaz, seguro que, no sé, sabes, o sea, querés cambiar de profesión desde hace años. Bien, esto pasa mucho, ¿no? Como que sientes que quieres cambiar de profesión. Como que estás hasta los huevos del trabajo, básicamente. Ya no estás cómodo donde estás. Sabes que ese trabajo que tenés no te representa a quien eres hoy. Sabes que te agota, que estás agotadísimo, estás agotadísima. Y necesitas tomar una decisión, lo sabes. Es algo que sabes. Pero cada vez que imaginás moverte de ese trabajo, que proyectás moverte de ese trabajo, que lo pensás siquiera, aparece el mismo miedo.
Y empieza ese diálogo interno. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo la seguridad que me daba este trabajo? Es que yo necesito dinero. Entonces, claro, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y empiezan los miedos. ¿Y si descubro que no soy capaz de afrontar esto? ¿Y si me estoy equivocando? Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando empezás con esto? A posponer. Entonces, no estás decidiendo quedarte de manera consciente en el trabajo que estás incómodo. Simplemente en piloto automático vas dejando pasar el tiempo. Y si me separo y mis hijos sufren, exacto, Vero, ahí también, o sea, eso es un miedo que, como decía antes, o sea, esos miedos son totalmente válidos. Bien, por eso tenemos que aprender a verlos con conciencia. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo dentro de la comunidad del reto de 7 días. En el reto de 7 días que podéis hacer, podéis entrar a la comunidad ahora mismo, totalmente gratis, 7 días, y hacer el reto. ¿Vale? Este reto es diario. Bien, entonces ahí aprendemos un poquito esto de los miedos, cómo va. Bien, entonces, claro, ahí no estamos decidiendo conscientemente, nos estamos dejando arrastrar por ese piloto automático. Y esto también, el piloto automático no solo aparece en relaciones, como lo explicamos, por ejemplo, con lo del celular, no solo aparece con el trabajo, también aparece en tu relación con el dinero. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren tener prosperidad económica? ¿Cuántos de ustedes quieren tener prosperidad económica? ¿Quieren tener más dinero para poder vivir mejor? Para poder hacer acciones mejores también en el mundo. Entonces, luego, cada vez que empezamos muchas veces a recibir más dinero, capaz nos sentimos con culpa, o con miedo de perderlo, o con miedo de que cambiemos, porque el dinero cambia a las personas. O las personas van a cambiar si yo tengo dinero porque me van a juzgar, o me voy a sentir incómodo. Otras quizás lo que hacen es gastar compulsivamente. Cada vez que se sienten vacías, gastan mucho. Otras capaz no pueden cobrar lo que vale su trabajo porque sienten que pedir dinero por ayudar a alguien los convierte en personas interesadas. Esto pasa muchísimo dentro de la espiritualidad. Ivonne, gracias por ese quiéreme. Bienvenida. Esto pasa muchísimo en la espiritualidad. Otras personas trabajan hasta el agotamiento porque creen que solo merecen recibir cuando han sufrido y se han esforzado lo suficiente. Entonces, si estamos viendo aquí los ejemplos que estoy poniendo, la conducta económica visible es distinta. ¿Sí? La conducta económica, esa relación con el dinero es distinta. Pero debajo está existiendo una respuesta automática que nunca fue revisada, que nunca fue vista de verdad. Esto también, el piloto automático, nos sale también quizás en nuestra familia. Ahí antes decía Vero, creo, si me separo y mis hijos sufren. En la familia también sale el piloto automático. Gracias, Jenny, por esos regalitos. Gracias, Ivonne. Por ejemplo, puede pasar cuando prometes que ya no vas a discutir más que ya no vas a tener esa misma discusión con tu familia. ¿Bien? Pero después basta una frase concreta, una mirada, una experiencia, algo que haga y vuelva a ocupar el mismo lugar de siempre.
El hijo que necesita demostrar, la hija que necesita mediar, la persona que explota porque siente que nunca lo escuchan, la persona que se calla para evitar el conflicto. Entonces, tenés 40 o 50 o 70 años, pero dentro de esa escena familiar volvés a sentirte como cuando tenías 10. Y eso es lo potente del piloto automático, porque es súper potente ese piloto automático. No respeta tu edad. No responde al presente el piloto automático. El piloto automático lo que está haciendo es que te devuelve a posiciones internas que llevan años, organizando toda tu experiencia, organizando toda tu vida, haciéndote reaccionar en ese piloto automático y ni te diste cuenta. Porque entre la emoción y la reacción no dejaste lugar. Y lo que aprendemos en el reto de 7 días en la comunidad, 7 días, un reto para salir del piloto automático día a día, con ejercicios diarios y seguimiento diario. No, en YouTube no, en la comunidad. Geni, en la comunidad. En YouTube no está el reto, ¿vale? El reto está en la comunidad. Que para acceder a la comunidad podéis hacerlo desde el enlace de mi perfil en TikTok, ¿sí? Y luego también pues pondré un QR también para quien lo quiera, ¿bien? Para quien quiera también vivir una experiencia antes del reto. ¿Cuántos de ustedes creen que reaccionan desde el piloto automático todavía? Yo todavía reacciono desde el piloto automático muchas veces. ¿Ustedes reaccionan mucho desde el piloto automático? ¿Cuándo empieza el reto? Cuando entras, cada uno, amada, va a llevar su ritmo. O sea, cuando tú entras, apenas entras, tú puedes empezar el reto ese mismo día. Y luego el día siguiente, y son 7 días desde que tú entras, ¿vale? El reto es desde que tú entras, tienes 7 días para hacerlo. La mayoría, dice Catherine, a veces, dice Reyes, yo, dice Geni, Amada, bien. Es que sí, es que ahí está el tema, ¿vale? No se trata tampoco, o sea, cuando hablamos de salir del piloto automático, se trata de poner ese espacio de conciencia entre la emoción y la reacción automática. Y cuando ponemos ese espacio de conciencia, eso empieza a cambiar y cada vez puedo ser más consciente. Y voy bajando ese piloto automático poco a poco. Luego va a haber un montón de situaciones en donde sigo actuando en piloto automático. Entonces, trabajaré cada situación, bien, desde el piloto, desde estos ejercicios que enseñamos en el reto, ¿vale? El piloto automático, además, una de las cosas que siempre hace también es como que genera una pregunta en ti interna, ¿no? Genera como esta pregunta interna que genera más culpa. O sea, es la típica pregunta de, si yo sé que esta relación me hace daño, ¿por qué sigo en esta relación? ¿Verdad? O si yo sé que perseguir a esta persona o perseguir a alguien me hace sentir peor, ¿por qué sigo persiguiendo a esta persona, aunque esta persona no me dé ni 3/4 de bola? ¿Por qué si sé que callarme va a terminar en resentimiento, por qué sigo callándome? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Esto desde la lógica parece súper absurdo. Pero es que el piloto automático no está organizándose únicamente alrededor de lo que te hace bien. Se está organizando alrededor de lo que resulta conocido para ese piloto automático. Por eso es automático.
Y lo conocido no siempre es agradable. Pero ¿qué pasa? Que es previsible. Lo puedo prever porque es conocido. Aunque me duela. Aunque sea algo que cause dolor. Entonces, todo tu espíritu puede preferir una experiencia dolorosa que ya conoce antes que una oportunidad nueva que todavía no sabe cómo habitarla. ¿Sí? Entonces, esto explica por qué algunas personas dicen que quieren paz, pero después se sienten incómodas cuando todo está tranquilo. ¿Verdad? O cuando no hay conflicto empiezan a buscar a ver qué es lo que puede salir mal. Es que no puede estar todo tranquilo. No, si todo está saliendo bien, algo va a salir mal dentro un poquito porque las cosas no pueden ir bien. Pero esto no es porque quiera sufrir. Es porque la intensidad puede resultar más conocida que la calma. Porque viviste siempre en alerta. Siempre en ese piloto automático. Y la incertidumbre de no saber qué puede pasar si no hago lo de siempre es muy fuerte. Porque tu mente quiere saber, no puede estar en incertidumbre. Entonces, si el conflicto te resulta familiar, vas a buscar el conflicto inconscientemente, no queriendo. Bien. También puede pasar que al revés, ¿no? O sea, a desconectarse directamente. Hay personas que han aprendido a desconectarse totalmente. Y cuando algo les empieza a importar mucho, se enfrían de repente. Cuando una relación se empieza a volver muy profunda, empiezan a encontrar defectos en la otra persona. Cuando alguien se acerca demasiado, no, ahora necesito espacio. Como la canción del osito de peluche de Taiwán, de los auténticos decadentes. Bien, entonces hay veces que hay personas que puede que la cercanía, ¿vale? La cercanía le active algo que no saben cómo sostener. Y ahí aparece el piloto automático que les ofrece una salida rápida. No, es que no era la persona correcta. No, no era la persona correcta. Ya no siento lo mismo, necesito estar solo. Que quizá alguna de estas afirmaciones pueda ser verdad, ¿eh? No te digo que no. Por eso hay que saber diferenciar entre la acción consciente y la reacción del piloto automático. Y eso es lo que vamos a aprender dentro de los 7 días del reto. Bien, porque dentro de estas frases de capaz no es la persona correcta, necesito estar solo, también puede estar apareciendo una respuesta protectora que lleva años repitiéndose en diferentes personas. Porque si siempre aparece la misma respuesta, o sea, imagínate, ya tenés 40 años, ¿sí? Y siempre todas tus parejas, cada vez que vas a que tus relaciones empiezan a profundizarse mucho y empieza a haber como más responsabilidad afectiva y emocional, empezás a encontrar siempre errores que hacen que te alejes. Y empezás a decir, no, es que ya no siento lo mismo, y siempre lo mismo, ¿no? Y siempre pasa lo mismo con todas tus parejas. Y en 40 años que tienes, desde los, yo qué sé, de los 15 que empiezas a tener parejas, te ha pasado con más de 10 parejas, ¿me entendés? O más de 5, o ha sido, no sé, las que sea, ¿vale? Pero te ha pasado siempre. Entonces, ahí hay un patrón. Y en ese patrón está actuando ese piloto automático. ¿Sí? Ahora, si esto te pasa una vez,
lo más seguro es que, bueno, sea verdad, esa persona no te conviene, ¿vale? Si no hay un patrón de fondo que se está repitiendo. Entonces hay que entender esto, ¿vale? A lo que me refiero. No podemos simplificarlo todo, ¿sí? El síndrome de Thalía, si soy, así seré y nunca cambiaré. Me encantó. Aparte, me vino la musiquita. Bien, entonces, esto es importante, ¿vale? Voy a entenderlo, ¿vale? Luego también, el piloto automático, aunque crean que no, este piloto automático aparece también en la espiritualidad. Sí. Y esto es, aquí quiero entrar en este terreno más delicado. Porque el piloto automático no va a desaparecer porque empieces un camino espiritual. Ese piloto automático puede volverse espiritual. ¿De qué manera, amada? Pues hay personas que utilizan la espiritualidad para encontrarse a sí mismos, para empezar ese camino interno, ¿verdad? La espiritualidad. Pero también hay personas que sin darse cuenta la utilizan para alejarse de sí mismas. No porque sean falsas o porque su búsqueda esté mal, no. O porque su espiritualidad esté mal, no. Simplemente porque cualquier conocimiento es utilizado por las partes de nosotros que todavía intentan evitar el dolor. ¿Bien? Imagínate cuando, no sé, puedes entrar en piloto automático cuando constantemente estás buscando señales. Siempre estás buscando horas espejo, una canción, una frase, una tirada más de tarot, que me canalicen un mensaje más. Bien, claro, para huir del dolor. Utilizo la espiritualidad para no sentir. Bien, entonces estoy como mirando fuera todo el rato. Y quizás alguna de estas experiencias tenga un significado real y muy importante para ti. No digo que no. El problema no es la existencia de la señal o el del número espejo. El problema aparece cuando necesitas señales continuamente para poder sostener tu vida. Cuando no sos capaz de decidir si sí o si no sin consultar al tarot. O a que algún canalizador me da un consejo antes de decidir. Constantemente. Una cosa es que lo hagas una vez, 2 veces, dale, bien. Ahora, que tú dependas de eso para tu vida, pues ahí entonces estás usando la espiritualidad y eso es un piloto automático también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, imaginemos otra vez este escenario que puse antes de cambiar el trabajo, ¿no? Estoy en mi trabajo, no me siento cómodo en mi trabajo, ¿vale? Y sé que no estoy bien en mi trabajo, que tengo que cambiar de trabajo. Después también, capaz, en otra área de mi vida sé que no estoy, dudo si mi pareja me quiere, no me quiere, tengo ahí una inseguridad muy grande. Y en otra parte, con mi familia también hay un distanciamiento, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo muy así. Familia, trabajo y relación, ¿vale? Tres pilares de la vida de una persona. Entonces, un día voy y digo, necesito a nivel espiritual que me confirmen si vas a un canalizador o alguien que te tire una carta de tarot, necesito que me confirmes si me conviene o no me conviene cambiar de trabajo. Al día siguiente vas a otro y, bueno, a la misma persona le dices, necesito que me confirme si tengo o no tengo que dejar a mi pareja, si mi pareja me quiere o no me quiere. Y al día siguiente vas y, ¿qué tengo que hacer con mi familia? ¿Me tengo que alejar? ¿Tengo que poner un límite? ¿Se entiende a lo que voy? Estaríamos usando
herramientas espirituales que pueden ser muy útiles, bien aplicadas, pero cuando dependemos de ellas, lo que estamos haciendo es entrar en ese piloto automático. También en la espiritualidad, ese piloto automático entra en acción. ¿Por qué? Porque entonces, Floria, gracias por esa rosita, porque entonces ya no estás observando tu experiencia desde tu presente, la estás observando desde tus miedos, desde tus heridas, diciendo que es espiritualidad, porque lo estás consultando con un canalizador, con un tarotista, que ojo, no estoy diciendo que sea malo, ¿vale? No estoy diciendo eso, estoy diciendo cuando dependemos de eso constantemente. Floria, amiga de fe. Sí, ya sé quién eres, corazón. Bienvenida, estás en la comunidad. Lo sé, lo sé. Bien, entonces, también cuando estamos buscando constantemente información, confirmación, ¿verdad? Constantemente necesitamos confirmar que en algo externo que me diga que esa persona va a volver, que mi pareja me quiere, que este proyecto va a funcionar. Bien. Otro piloto automático dentro de la espiritualidad, otro piloto automático que funciona mucho. Bueno, que no es que funcione, sino que como muy distribuido, ¿verdad? Que es el piloto automático de la positividad. ¿No? O sea, sentir rabia y no podés reconocer tu rabia porque crees que si reconoces tu rabia, pues entonces vas a bajar la vibración. Entonces tenés que ser positivo, oye. Entonces, eso también es un piloto automático. Estoy activando un piloto automático ahí. ¿Vale? Personas que no pueden admitir que un vínculo les hace daño porque piensan que deben amar incondicionalmente. Entonces, claro, no puedo admitir que este vínculo me hace daño porque no, es que como es mi llama gemela, no le puedo poner un límite a esta persona, no me puedo separar porque es mi llama gemela, porque es mi alma gemela, pero es que el daño que me hace, me lo hace para que crezcamos juntos porque vinimos a reflejarnos y a crecer y entonces estamos en un piloto automático ahí también. Esto lo hemos hablado muchas veces. Hola Yoli, ¿qué tal estás? ¿Bien? O cuando también una que hay que interpretamos todo como un espejo y que tenemos que sanar todo. ¿Sí? A ver, aquí hay una verdad, todo es un espejo, es verdad, todo es un espejo, pero esto significa que es lo primero que tengo que atender cuando vivo una experiencia, ¿vale? A ver, quiero que esto lo podamos entender bien, a ver si me explico bien. Por ejemplo, vivimos una situación con una persona, esa persona pues es violenta conmigo o me humilla, ¿verdad? Esta persona me humilla, ¿sí? Esta persona me está humillando o está siendo violenta de alguna manera conmigo. Entonces, viene alguien de fuera y me dice, o yo mismo digo, bueno, es que esta persona está haciendo así conmigo, me está humillando o está haciendo así conmigo porque es mi espejo. Entonces empiezo a buscar la explicación espiritual. ¿Esto está bien o está mal? Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta. Emoción, reacción. ¿Hay un espacio de conciencia realmente ahí? ¿O simplemente es emoción-reacción? O sea, emoción, estoy sintiendo que esta persona me está haciendo daño, me está humillando, estoy sintiendo emociones, entonces reacciono inmediatamente y digo, es que es un espejo. Entonces no pasa nada, lo dejo pasar, es un espejo, ¿verdad? Ahí lo que está sucediendo es que no estoy teniendo espacio de conciencia real entre la emoción y la reacción.
que sería en este caso una reacción espiritual, en piloto automático. Decir que todo es un espejo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería aquí lo correcto? Pues sería, vivo esta experiencia, esta persona me humilla o es violenta conmigo, si me permito sentir esa emoción, hago todo un proceso de integración y una vez que terminé todo ese proceso emocional de integración a nivel espiritual, en todo mi espíritu, o sea, no solo emocional y mental, sino que físico, energético, causal, en todo el espíritu, cuando termino todo ese proceso, después ahí agarro y digo, vale, esa situación que pasó fue mi espejo. ¿Qué aprendí de aquí? ¿Qué me reflejó? ¿Hay algo más que todavía quede pendiente? ¿Se entiende la diferencia a lo que quiero llegar? No sé si me he explicado bien. ¿Vale? Espacio de conciencia, exacto. Un espacio de conciencia. Porque al final el piloto automático lo que es esa reacción inconsciente que hay entre el momento que yo estoy viendo una experiencia, entre el momento que esa experiencia provoca una emoción y la reacción consecuente. ¿Vale? Entre este espacio, dentro del reto, vamos a ver que ocurren varias cosas automáticamente también. ¿Vale? Y entre lo que vas a aprender en el reto es aprender a detectar esa emoción primera que surge y aprender a dar ese espacio de conciencia hasta la reacción para tomar una acción consciente. Pero, claro, para esto hay que entender unos cuantos conceptos que vamos a explicar en el reto. En el reto de 7 días de sal del piloto automático dentro de la comunidad de Nexus Lux, que podéis entrar de forma gratuita durante 7 días. A partir del día 8 ya sí se convierte en pago, y para poder seguir en la comunidad, un segundito que tenemos aquí un captcha. Bien, entonces los primeros 7 días son totalmente libres, ¿vale? Puedes cancelar y no se te cobra absolutamente nada, ¿ok? Todo esto lo explico muy bien dentro de los videos de la comunidad. Antes de entrar a la comunidad hay un video donde te explico muy bien cómo funciona todo esto, ¿vale? No me quiero entrar en detalle aquí ahora, pero cuando tú entras al enlace de la comunidad que tengo en mi perfil, ¿vale? Hay un enlace directo a la comunidad de School. Y allí, cuando tú entras ahí, vas a ver un video. Dentro de ese video te lo explico todo perfectamente cómo funciona. Así que no te preocupes porque se entiende bastante bien, está bastante claro. ¿Ok? Y ya luego, si decides, entras a la comunidad y accedes a los 7 días de prueba para hacer este reto. Y luego, si te quieres quedar, vas a aprender muchísimo, 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 muchísimo más. Te lo puedo asegurar. Te lo aseguro. Y te lo asegura la gente también que está en la comunidad. ¿Vale? Miren, aquí podéis hacer una captura de pantalla. ¿Vale? Podéis hacer una captura de pantalla aquí ahora, ¿vale? En este código QR. Este código QR te va a llevar a una experiencia de 2 minutos para que tú puedas vivir antes de entrar en la comunidad, para que tú puedas vivir una experiencia sobre cómo funciona tu piloto automático. ¿Cómo funciona tu piloto automático? Vas a poder vivirlo, digamos, de forma muy dinámica, muy visible, para que puedas realmente comprender en carne propia cómo funciona tu piloto automático. Son 2 minutos, la experiencia es muy cortita, y luego ya de la experiencia sí
puedes entrar también igualmente desde la experiencia. Hay un enlace directo hacia la comunidad para el reto. Bien. Preguntitas. Vamos a contestar algunas preguntitas si las hay. Si hay preguntitas. Es un antes y un después. Sí, es un antes y un después, Ana Laura, la verdad que sí. Bien. Familia. Magnolia. Vivir en piloto automático es no estar pendiente de lo que está pasando. Bien. Es parte de ese piloto automático. Dice Vero, ¿qué pasa cuando ya no ves con admiración será, a tu pareja, sino como una carga y aún así te quedas? Mira, Vero, ahí yo no te puedo decir qué es lo que pasa, ¿vale? No te puedo decir qué es lo que tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Quizás te haría un par de preguntas para que tú empieces a tomar un poco esa conciencia, ¿no? Y sería, ¿cómo te sientes tú en esa relación? ¿Cómo es que te sientes tú en esa relación? ¿Vale? Te sientes, o mejor dicho, ¿qué sentirías, por ejemplo? Imagínate 2 vías, 2 opciones, ¿no? ¿Vale? Imagínate 2 opciones. Una en la que te vas, ¿vale? En la que te alejas. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Qué historia va a contar tu mente en el momento que imaginas eso, que te alejas, que le dejas? Y la otra es que sigues allí, que te sigues quedando. ¿Bien? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué historia se activa? ¿Vale? Porque yo no podría decirte, Vero, por ejemplo, con solamente leyendo lo que me pones, ¿vale? Solamente leyendo lo que me pones, ni yo, ni nadie puede decirte, haz esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque sería algo muy drástico, porque realmente no conozco lo que está sucediendo, no hay más información. Entonces, yo siempre, cuando se trata de decisiones, incluso con las personas que vienen a consulta conmigo, yo nunca le digo qué es lo que tiene que hacer una persona. Lo que hago es que la persona tome conciencia de sí misma y la persona decida desde sí, sin ser influenciada ni por mí ni por lo que yo puedo pensar o querer. ¿Vale? ¿Puede valer ahí la intuición? Sí, puede valer la intuición, por supuesto, pero tenemos que saber diferenciar cuándo es intuición y cuándo es miedo. ¿Vale? Porque hay veces que confundimos mucho intuición con miedo o con una herida. Entonces, claro, todo esto hay que saber diferenciarlo. Algo que aprendemos dentro de la comunidad en el reto. En el reto de 7 días hay una pequeña parte en donde justo también se habla de esto, ¿verdad? De intuición o miedo. Bien. Tomar nuestras propias decisiones es gestionar, correcto. Nadie puede tomar una decisión por ti. Se te puede aconsejar. Hay que saber cómo aconsejar.
esto de muchas veces creemos que estamos ayudando a alguien cuando damos consejos, pero lo que estamos haciendo muchas veces es influir sin conocer realmente lo que está sucediendo y lo que está sintiendo esa persona. Y damos muchas veces consejos a la ligera y no entendemos cómo puede, o sea, no somos conscientes, mejor dicho, de cómo puede repercutir ese consejo en la persona. Por eso hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando cuando nos dedicamos, por ejemplo, en mi caso, como terapeuta o como coaches, cuando también psicólogos o profesionales, no se trata de dar consejos a las personas, incluso como amistad también, ¿no? No sé, yo, a ver, a veces damos consejos, obviamente, hombre, yo no haría esto, haría lo otro, a nivel amistad, quizás, ¿no? Pero a nivel más profesional, nunca. Eso sí, me lo prohíbo a mí mismo, no dar un consejo, una opinión personal. ¿Por qué? Porque estaría influyendo en la vida de una persona que simplemente conozco como consultante, ¿sí? Conozco ciertas partes que esa persona me está queriendo mostrar, ¿vale? Claro, con eso es, por ejemplo, eso sí está bien. Tú cuentas tus experiencias, ¿verdad? Y si resuenan o no, pues ya es otra cosa, claro. Consejos doy, para mí no tengo, exacto, Magnolia. Pasa muchísimo eso. ¿Eso muestra inmadurez en una persona? ¿El qué muestra inmadurez en una persona? ¿Cuál es la pregunta exacta, Vero? ¿El qué mostraría inmadurez en una persona, dices? Hablar desde la experiencia, Magnolia dice hablar de la experiencia, de lo que me pasó a mí, pero no de lo que alguien tiene que hacer, exacto. Dos cosas diferentes. Eso es. El no saber qué hacer, no velo para nada, eso no es inmadurez. Eso, el no saber qué hacer no es inmadurez. Y muchas veces nos desesperamos porque no sabemos qué hacer, pero aquí lo que tenemos que entender es que la mente es la que necesita una solución. La mente necesita soluciones ya, porque la mente, como siempre decimos, no aguanta la incertidumbre. Entonces por eso empiezan esas narrativas luego también, ¿no? Y a veces no saber es lo que provoca esa ansiedad. Entonces primero hay que poder experimentar ese no saber. El poder decir, vale, no sé qué hacer ahora, no pasa nada. No pasa nada, no sé. Esto es lo que hay ahora. Lo que hay ahora es que no sé, listo, no pasa nada. Me relajo, no pasa nada, no sé. ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? Que de repente, más pronto que tarde, sale la respuesta que necesitábamos. ¿Por qué? Porque soltamos ese control, ¿vale? Soltamos esa preocupación, esa ansiedad, esa tensión. La soltamos y al soltar esa tensión viene la respuesta, viene lo que necesitamos. Sin embargo, si estoy con esa, es que no sé qué hacer, y estoy tenso y me quedo ahí, y no llega nunca, porque estoy aferrándome. Entonces, no es inmadurez el no saber qué hacer. No siempre tampoco. Depende también de los contextos, ¿no? Pero no siempre, ¿vale? A veces no saber está muy bien. Es necesario experimentar el no saber. Dice Amada, a veces nos cargamos y llegan pensamientos que no sabemos qué hacer en una decisión. Exacto. Exacto. Yo te recomiendo, Vero, el juicio interno también mata. Sí, el juicio interno nos hace daño si luego no le ponemos conciencia. Porque si yo me puedo hacer un juicio interno, yo puedo juzgarme,
y decir, y de repente hacerme un juicio interno y decir, wow, no sé hacer esto, qué mal, necesito esto, necesito lo otro, y me juzgo, ¿no? Hice mal aquí, hice mal allá. Si me quedo en eso, obviamente me quedo atrapado en el sufrimiento. Pero si yo ahora ese juicio lo utilizo para expandir mi conciencia, ya no me quedo atrapado en el sufrimiento. ¿A qué me refiero? A que ese juicio, a que gracias a ese juicio, yo soy capaz entonces de poder trabajar un poquito más en mí, ¿verdad? Y de empezar a ver un poquito lo que hay de fondo de ese juicio. ¿Por qué me estoy haciendo este juicio? ¿Qué herida es la que se está activando? ¿Qué es lo que se está reflejando en este juicio? ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Qué es lo que tengo que integrar, lo que tengo que aceptar, lo que tengo que comprender? Y entonces ahí ya estoy expandiendo conciencia inmediatamente. Pero muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por juzgarnos, como dije antes en un principio, que eso es lo peor, cuando te juzgas por juzgarte. Bien. Entonces, ¿de qué manera expandimos nuestra conciencia? La conciencia la expandimos, o sea, cuando tú entiendes qué es la conciencia, que tú ya lo sabes, amada, cuando empiezas a entender qué es la conciencia, que es esa forma de observar, ¿verdad? Cómo observo, cómo entiendo lo que me rodea. Cuando yo empiezo a entender la conciencia, por ejemplo, cuando tú ves una experiencia, tú esa experiencia la observas desde tus heridas, desde tus traumas, de tus miedos en un principio, ¿verdad? Y te hacen sufrir, pero luego, cuando tú trabajas en eso, llega un punto, 3 días después o una semana después, que tú esa misma situación la estás mirando con otra perspectiva y ya no duele tanto. Puede seguir doliendo, sí, pero no duele tanto. Ahí ya hay expansión de conciencia. Entonces, ¿de qué manera expandimos la conciencia? Trabajando esa gestión emocional espiritual, que es la que aprendemos en la comunidad. Es la que aprendemos también dentro del reto. En este reto de 7 días, para salir del piloto automático, lo que trabajamos básicamente es gestión emocional espiritual, que es la que usamos siempre en la TNIE, ¿vale? Pero en un protocolo de 7 días, ¿vale? Con 7 cositas, 7 ejercicios, 7 herramientas, que luego, o sea, son muy por encima, pero que ya te van a dar ese primer contacto y esa primera expansión de conciencia, de decir, el día 1 estaba aquí, me sentía así y reaccionaba de esta manera, y ahora el día 7, capaz el cambio no es enorme, porque 7 días tampoco es que puedas hacer mucho, pero sí que ya tu conciencia ya se expandió, porque ya no lo voy a observar desde el mismo punto que lo observaba al principio. Y encima ahora tengo herramientas y ahora sé que entre la emoción y la reacción puede haber un espacio para esa conciencia, para yo poder actuar de forma diferente. Y ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino. Pero no acaba ahí. ¿Bien? Bueno, familia. Para ir cerrando, en resumidas cuentas, salir del piloto automático no significa convertirte en una persona en la que nada te afecta, ¿vale? Eso no es salir del piloto automático. Salir del piloto automático no es dejar de tener miedo o que nunca más vas a volver a dudar o que vas a vivir en calma toda tu vida. No, eso no es salir del piloto automático.
tampoco significa que tengas que controlar todas tus reacciones. Porque esa idea de convertirte en alguien completamente imperturbable y elevado es otra forma de rechazo hacia tu experiencia humana. Experiencia humana. Entonces el problema no es sentir. El problema es que desaparecemos o huimos cada vez que algo nos toca o reaccionamos. El problema es que un silencio decida tu valor. Se trata de sentir y saber cómo y dónde descargar. Básicamente, Vero, muy bien. ¿Sí? Hay una frase que siempre digo, que la gente busca sentirse mejor, ¿verdad? Todos buscan sentirse mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos buscan sentirse mejor. Bueno, ahora yo te lo rompo todo y te digo, no se trata de sentirse mejor. Se trata de sentir mejor. Son dos cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, el problema no es sentir. El problema es que un miedo decida qué conversación vas a tener. O que una respuesta externa tenga más autoridad que tu propia verdad interna. Entonces, quizás llevas mucho tiempo ya preguntándote ¿por qué vuelvo a reaccionar igual? Y quizás hoy, si empiezas este reto de 7 días, empieces a comprender realmente lo que hay detrás, y es que no es que seas débil o que no hayas avanzado o porque todo tu proceso haya sido una mentira, ¿no? Sino que puede ser que una parte de ti sigue respondiendo desde ese piloto automático, pero que todavía no has aprendido a reconocerlo mientras está ocurriendo. Y eso no se cambia odiándote a ti. Tampoco se cambia acumulando más explicaciones y más teoría. Empieza por empezar a ver el problema con honestidad, pero no para juzgarte, sino para dejar de confundirte tu patrón con tu identidad. Y el reto de sal del piloto automático en 7 días está disponible en la comunidad, ¿vale? Que tienes el enlace en mi perfil de TikTok, ¿vale? Así que entra, haz los 7 días y observa qué es lo que ocurre dentro de ti justo antes de volver a perderte en la misma reacción. Porque no siempre puedes elegir inmediatamente lo que sientes, pero sí que puedes elegir el cómo accionar con conciencia. Y el primer quiebre empieza cuando aprendes a ver ese espacio, aprendes a ver la emoción que aparece. Así que, familia, nos vemos dentro de la comunidad cuando empecéis el reto. Podéis empezar el reto cuando quieras, porque el reto ya está grabado. Bien, el reto ya está grabado, o sea, tú cuando entres, empieza tu reto. Bien, también puedes escanear este QR para vivir una pequeña experiencia inmersiva para ver
y observar cómo actúa en ti tu piloto automático, en directo, a través de una experiencia cortita pero profunda y bastante inmersiva. Así que muchísimas gracias, familia, por estar aquí. Gracias por los regalitos, por los tap, por los comentarios, por compartir. Gracias, Geni, Reyes, Amada, Vero, Almanzán, Floria Sarduy, Magnolia Domínguez, Yoli Fernández, Ela, Maffer Rodríguez, Cyber, Marco Paredes, Borre Murillo, Pauli Ortega, Antonia García y La Nena. Gracias, Catherine, por esas alitas. Muchas gracias, familia. Gracias, Catherine, por esos regalitos. Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves a las 9 de la noche aquí en TikTok o dentro de la comunidad, si entras, que ya os digo, los primeros 7 días para el reto, la comunidad es gratuita, ¿vale? Así que aprovéchalo. Ahí lo tienes. Bendiciones y hasta el jueves. Dios me los bendiga. Gracias.